Bueno, muy buenas noches. Siendo las 20:35, damos comienzo a la sesión extraordinaria convocada por decreto 11 del 2020. Por secretaría se dará lectura del decreto de convocatoria. Decreto número 11 del año 2020. Visto los despachos emanados de la Comisión Primera de Hacienda, Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos y Comisión Tercera de Cultura y Legislación, como así también los expedientes con pedido de tratamiento por parte del Departamento Ejecutivo, y considerando que a tal fin, el día viernes 29 de mayo se reúne la Comisión Cuarta de Labor Legislativa de este Honorable Consejo y decide autoconvocar al cuerpo para el día 1 de junio del año 2020. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, doctora Daniela Yerenborda, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, decreta, artículo 1, convocar a los señores y señoras concejales a sesión extraordinaria para el día lunes 1 de junio del 2020 a las 20 horas a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de General Paz a fin de tratar el siguiente orden de sesión. Punto 1. Despacho Comisión Primera de Hacienda referente a rendición de cuentas ejercicio 2019. Punto 2. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda referente a compensación de excesos ejercicio 2019. Punto 3. Despacho de la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos. Pase de archivo expediente 17 del año 2020. Punto 4. Despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación referente a solicitar al Departamento Ejecutivo tenga a bien llevar adelante la creación del Consejo Social de Crisis. Punto 5. Proyecto de ordenanza referente a adjudicación, licitación pública número 2 del año 2020, proyecto del Departamento Ejecutivo. Y punto 6. Proyecto de ordenanza referente a aprobar en forma definitiva el decreto 349 del año 2020 del Departamento Ejecutivo. Artículo 2. De forma, Ranchos, 29 de mayo del año 2020. Habiéndose leído el decreto de convocatoria, pongo a votación la urgencia de interés público de la presente sesión. Por unanimidad queda aprobado. Pasamos al primer punto. Punto 1. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda referente a rendición de cuentas ejercicio 2019. Por secretaría se dará lectura a los diferentes despachos. Ranchos, 29 de mayo del año 2020. Honorable Cuerpo, reunida de la Comisión Primera de Hacienda, abocada al estudio del expediente número 12 del año 2020, resuelve su aprobación por mayoría, quedando redactado el proyecto de resolución de la siguiente manera. Visto y considerando la documentación obrante en los expedientes número 4047 y 28.576 del Departamento Ejecutivo y número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante, en el cual se pone a consideración la rendición de cuentas del año 2019, que dichos expedientes fueron tratados oportunamente por los miembros de la Comisión Primera de Hacienda. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Apruébase la rendición de cuentas ejercicio 2019 de acuerdo a la documentación obrante en los expedientes 4047, 28.576 y número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante y a lo prescrito por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 2. De forma. Firma este despacho, concejal Aramburú Osvaldo Daniel y concejal Juan Manuel Porcel de Peralta. Ranchos, 29 de mayo del año 2020. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión Primera de Hacienda, abocada al estudio del expediente número 12 del año 2020, resuelve su desaprobación, quedando redactado el proyecto de resolución de la siguiente manera. Visto y considerando la documentación obrante de los expedientes 4047, 28.576 del Departamento Ejecutivo y número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante, en el cual se pone a consideración la rendición de cuentas del año 2019, que dichos expedientes fueron tratados oportunamente por los miembros de la Comisión Primera de Hacienda. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Desapruébase la rendición de cuentas ejercicio 2019 de acuerdo a la documentación obrante de los expedientes 4047, 28.576 y expediente número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante y a lo prescrito por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 2. De forma. Firman este despacho el concejal Juan Ignacio Tobio y el concejal Alfonso Ramón Echarri.
Habiéndose leído ambos despachos, pongo a consideración los mismos. Tiene la palabra concejal Tobio. Gracias, señorita Presidente. Bueno, para nuestras consideraciones voy a leer un texto, lo voy a leer textual. Los concejales de los bloques de Cambiemos y Juntos por el Cambio resuelven desaprobar la rendición de cuentas del periodo 2019 y desaprobar la compensación de excesos correspondiente a los mayores recursos que fueron percibidos en el ejercicio 2019. La presente decisión se funda en motivos ya conocidos, planteados regularmente y tienen que ver con la manera de administrar los recursos, la escasa iniciativa en la generación de recursos propios, las decisiones tomadas en torno a la reasignación de partidas, en gastos excesivos realizados en un año que involucra un proceso electoral, la no consideración en el presupuesto 2019 de recursos afectados que tendrían la posibilidad de hacerlo, generando un presupuesto totalmente irreal y una distorsión con lo ejecutado posteriormente. En ese sentido, remarcamos algunos aspectos puntuales. Un aumento excesivo de gasto en combustible para el año 2019. El gasto en combustible estimado para 2018 fue de 1.227.079,82 en un año no electoral. Y el gasto estimado en combustible para el año 2019 fue de 13.491.113 pesos, 12 veces más. Y para cerrar el análisis y en consonancia con nuestra postura, para el año 2020 nuevamente disminuye el número estimado del gasto en combustible a un número de 11.441.751 pesos con 37 centavos. Año no electoral nuevamente. Para llegar a este número del 2020, y considerando la pauta de aumento de provincia para dicho año, que fue del 48%, el número de gasto normal del año 2019 debería haber sido 7.730.918. O sea, si el año 2019 no hubiera sido un año electoral, el monto de combustible debería haber sido de 7.730.000 contra 13 millones que se presupuestaron. Claramente se presupuestó el doble de combustible en un año electoral. Se programó gastar en la partida transferencias al sector privado para financiar gastos. Como ya sabemos, esta partida implica el gasto de acción social, básicamente, para el pago de alquileres, servicios como luz, gas y alimentos. Repito, se programó gastar en la partida transferencias al sector privado para financiar gastos para el periodo 2019 4.483.780 pesos. Eso es lo que planificaron gastar, resultando el gasto efectivo para el año 2019 de 16.544.801 pesos con 35 centavos. 3 veces más. Si consideramos que la inflación para ese periodo fue calculada en un 44% y la real fue de un 54%, somos conscientes de la inflación del año pasado, habría una diferencia de 10 puntos abajo en lo calculado para ese año. Si ajustáramos el valor inicial, los 4.400.000 pesos, por inflación, que es un cálculo más que justo, llegaríamos a un número de 4.932.158, cuando dijimos que gastaron 16 millones y medio. Siendo generosos, y que por la crisis en la cual pasamos en el año 2019, si duplicamos el número, llegaríamos a 10 millones. Sigue habiendo una diferencia de 6,5 millones, y lo atribuimos enteramente al año electoral. Observamos cómo en el año 2019 se recortaban las especialidades médicas y se llegó a adeudar 5 meses de horas extras al personal municipal, deuda que hoy persiste. Con respecto al personal que cobra horas extras, algunos de ellos quizás las perciban de manera excepcional y en algunas ocasiones, pero para otras personas las mismas ya son parte del sueldo y ven un perjuicio aún mayor. Claramente no podemos acompañar una ejecución con esta priorización en la asignación de los recursos.
Con respecto al gasto en proveedores del Estado, en diferentes rubros, observamos que siguen las diferencias en la contratación, tanto entre proveedores del distrito como diferencias a favor de proveedores externos en desmedro de los del distrito, para el mismo rubro. Año a año se recibe, al final del periodo por el cual se pretende se apruebe la rendición, en este caso el año 2019, normalmente se recibe aproximadamente medio presupuesto más del que se presupuesta. Nosotros, como concejales, al momento de la presentación del presupuesto, solo vemos una parte de la película. Y el Ejecutivo gasta medio presupuesto sin que haya pasado por el Consejo. Y eso no puede ser, insistimos, en que se presupueste todo lo que se pueda y de lo que no se pueda presupuestar, porque la ley los ampara, por lo menos anticipar un informe de lo que se haría con ese dinero. Cosa que nunca pasa, siempre muy poca planificación. O por lo menos la planifican para el Ejecutivo nada más. Para nosotros es de gran preocupación que el área que menos presupuesto asignado tiene sea la Secretaría de Planificación y Desarrollo del Turismo, por dos grandes razones. No se promueve la generación de trabajo genuino en el distrito, y como consecuencia de esto, la segunda razón, y uno de los grandes males de nuestra comuna, la falta de iniciativa para generar recursos propios. Somos dependientes de la coparticipación en un 85% de los recursos, y hoy se ven los resultados. Quizás otras comunas que apuestan a generar más recursos propios, hoy no tendrían los problemas quizás, o tendrían menos problemas quizás, a la hora de recaudar sus recursos. Siempre siendo realistas y entendiendo el contexto en que vivimos, que la situación económica es crítica, que la actividad económica baja, que se recauda menos en todos los niveles, pero esto sería muy importante para el distrito de General Paz. Nada más, señorita Presidenta. Muchas gracias, concejal Tobio. Tiene la palabra concejala de Lamborghini. Bueno, ¿me permite sacar el refresco? Bueno, señora Presidenta, estuve escuchando atentamente al concejal Tobio. Primero voy a hacer un análisis de la situación económica financiera de la municipalidad y después anoté algunas cositas que el concejal Tobio dice. A mí un profesor de la facultad me dijo una vez: para analizar una situación económica de un municipio, de una empresa, hay que mirar un todo. No hace un año a mí me eligieron para ser candidato a concejal y le dije en un diario, le dije la verdad que Juan Manuel tiene que ser Copperfield para la economía, cómo estaba en el país y cómo venía la cosa con la coparticipación. La verdad que yo no estuve en el año 2019, sí estuve en el presupuesto del 2020 y muchos me preguntaron qué diferencia había entre el presupuesto que tuvimos y la rendición. El presupuesto fue lo de diciembre y esta es la rendición del año pasado. Viendo los números de la situación económica de la municipalidad, yo le digo al habitante General Paz que se quede tranquilo, que está muy bien manejado por el intendente. Y no es demagogia ni nada, o sea, porque dentro de la intendencia puede estar otro, lo que hay que analizar es el tema de la deuda. Con el tema de la municipalidad, la situación económica en los ingresos son 400 millones de pesos, que el 80%, el 70 al 80% va a gasto de personal. El concejal dice que un 50%, no sé, que al Ejecutivo no le dan, pero en base a personal tenemos un 80%. En cuanto al activo y pasivo, son bienes de uso que están no actualizados, porque una economía no moderna, no quiero
aburrirlos. Pero lo que podemos decir es que hoy en día la municipalidad en el año 19, con la inflación, con las tarifas eléctricas, con la ayuda social, que por ahí se piensa, la ayuda social es por un año electoral. Todos los municipios la ayuda social lo tienen que hacer, no es porque sea electoral o no electoral. Por eso que por ahí se mezclan un poco las cosas, que porque un año electoral, el año pasado, por ejemplo, el intendente había dicho que se repartían 600 bolsones. Hoy con el tema coronavirus debe estar 1200 y no estamos en año electoral. Es la situación económica que está la municipalidad y la provincia. Con respecto, no vamos a tirar todo abajo porque por lo que acaba de expresar está todo mal, pero en el tema de 2019, además de todo lo que el aumento de la luz y todo eso, se hizo cirugías en el hospital, se atienden 14.000 personas por mes, no hemos sentido ruido en cómo se atiende la gente, en cuanto a proveedores sí se debe, no hay ningún problema, se debe, sí, pero es un 4% del presupuesto, que en una comuna como la de Ranchos, 500 millones, el 4% son 21 millones, o sea, hacia la cosa es deuda, pero no es un intendente que todo el presupuesto lo debe. Así que yo creo que se tiene que quedar tranquilo. Por ahí anoté algunas cositas del concejal que decía que el combustible, yo no estuve el año pasado, en el 2019, pero sí en diciembre le pregunté cómo era, y antiguamente las diferencias, porque ahí a veces se mezcla lo que es presupuesto, rendición y lo que es compensación de partida. Por ejemplo, este año, la que nosotros hicimos, el presupuesto 2020, no va a ser nada que ver la rendición de este año con respecto al otro. ¿Por qué? Por el tema del coronavirus. O sea, se está afectando todo a salud. El año pasado también. O sea, si uno va, dice, y una compensación de sexo. Pero estaba el tema social, tema energía eléctrica y tema de muchas, en el hospital, en el tema de profesionales que se pagó, que era para el bienestar del pueblo. Por eso que el combustible, él decía, de 10 millones y 3, sí, los cálculos son muy buenos, pero lo que pasa es que hasta junio era por mes y después por licitación, o sea que es la comuna por licitación compra 4 o 5 millones y de ahí distribuye, con vale, con lo que sea. Ahora, si hay alguna denuncia o algo que tenga que hacer, lo puede hacer, no hay ningún problema. Después dijo del sector del gas, 4 millones que somos generosos. O sea, yo la verdad que no, o sea, soy nuevo ahora en este año, después de 20 años, pero yo creo que para analizar una rendición de cuenta hay que ver el todo, todas las partidas, cómo están los gastos, cómo está la luz, cómo está, dónde se gastó. Uno tiene que ver en el presupuesto los gastos, cómo se determinó con respecto al presupuesto del año anterior, si fue Nación Social. Y no creo que esto que dice sea alguna denuncia o algo que sea, no sé, que se llevaron al combustible, no sé, porque yo tengo fe que con el departamento ejecutivo y con todos los funcionarios que están trabajando muy bien. El año pasado, la verdad, que yo estuve analizando ahora este año el ejercicio, hace un mes que estuvimos con el concejal Porcela analizándolo, y yo le digo la verdad que se han portado muy bien, que no solo hay que felicitar al intendente, sino todo el aparato del Ejecutivo junto a Acción Social. Por eso que yo, en esta rendición, yo digo al habitante que se quede tranquilo. Son años duros, no digo que no, que este año va a ser más duro, pero la verdad que el intendente, en cuanto a llevar el año y un año electoral, que la verdad que podría haber hecho desastre, se tuvo sus cabales, hizo bien el hospital, mantuvo bien la coparticipación, pagó el personal, pagó los aportes, tiene deuda sí porque fue un año malo,
pero bueno, la deuda es lo que uno ve, está dentro de la rendición, dentro del ingreso que tiene la municipalidad. Nada más, presidente. Tiene la palabra concejal Escapi. Gracias, señorita Presidente. Dos cositas nada más. Tengo que felicitarlo al contador Aramburu por la defensa que hace al Ejecutivo y me parece correcto que lo haga. De todas maneras, no creo que esté muy tranquilo o que se tengan que quedar muy tranquilos los empleados municipales que se les adeuda horas extras de hace bastante tiempo y anterior a la pandemia. Me parece que ahí habría que darle al trabajador alguna explicación. Gracias, señorita Presidenta. Bueno, continúa. No sé si... No, continúo si querés y después te doy la palabra. Ah, ¿Te bueno, parece? está bien. Bueno, haciendo alguna respuesta, si se quiere, en función de lo planteado en mesa. Primero, plantear que comparar el presupuesto 2018 con el 2019 en términos numéricos me extraña que lo haga el concejal Tobio, y me extraña porque es contador y porque una de las cosas que siempre tuvimos en claro como concejales es que los años cambian, de que hacer un análisis numérico de un presupuesto es totalmente deficitario, así nos los han explicado contadores y hoy también nos los hace el contador Aramburu, porque los años cambian, porque la inflación cambia, porque las proyecciones cambian, entonces quedarnos en una equiparación numérica generaría un sinsentido. Pero más allá de eso, empezamos a charlar de algunas observaciones que se dan en mesa, que me gustaría que también compartamos, la postura desde los bloques, desde el Departamento Ejecutivo, que tiene que ver con el tema de combustible. A diferencia del concejal Aramburu, parte de nosotros estuvimos años anteriores y supimos que sí, sin lugar a dudas, hubo una gran diferencia de combustible, del valor de lo proyectado en combustible del presupuesto 2018 a 2019. También supimos, y nos supieron dar a comentar desde el Departamento Ejecutivo, que siempre se manifestó dispuesto con todos los bloques, que esta diferencia radicaba en la falta o la desasignación, si se quiere, o la quita de recursos afectados que venían a paliar en cierta parte a estos gastos de combustible. Aquel fondo sojero que el gobierno de Mauricio Macri decidió quitarle arbitrariamente a todos los municipios y que hizo que en los presupuestos próximos se generara una mayor proyección en combustible, porque combustible es salud, combustible es seguridad, al menos para nuestro municipio, para este municipio peronista que piensa en la gente. El combustible es el que traslada a los policías y que brinda seguridad a cada vecino. El combustible es el que lleva a cientos de vecinos a la ciudad de La Plata, a la ciudad de Chascomús o a donde sea para atender sus problemas de salud. Pero también, si queremos ser leales, sabemos que el combustible, si bien se proyectó en una suma mayor, como bien se expresó en la mesa, en la rendición después terminó bajando. Entonces, tratemos de ser lo más sinceros con el vecino y no engañarlos con números que después terminan en otro correlato. El Ejecutivo proyectó en una cantidad de combustible que después terminó en la rendición, como bien lo estudiamos en este tiempo, consumiendo menos. Y así todo, si hubiese consumido de más, sin lugar a dudas, estos bloques de todas formas se hubiesen acompañado porque sabemos a dónde va este gasto en combustible. Con respecto a las transferencias, y acá, bueno, es casi imposible decir que nosotros, como concejales, como peronistas, con la empatía que nos caracteriza y que creo que todos tenemos que tener con el vecino, no podemos objetar que hubo un mayor gasto, que fue muchísimo, lamentablemente, fue muchísimo, con lo que tiene que ver con acción social. Porque se proyectaron 4 millones y se gastaron 16. Porque se pensó que no iba a haber tanta inflación, porque el 2019 fue un año de un 53% de inflación, pero también fue un año donde se dieron lamentablemente un montón de políticas públicas, o se acentuaron a nivel nacional y provincial,
que fueron en perjuicio de cada familia, de cada vecino, de cada hogar, de cada familia que no llegó a comer, de cada familia que no llegó a pagar la luz. Porque sí, en estas transferencias está el pago de la luz. Una luz que aumentó al 3.200% durante 4 años y que la municipalidad tuvo que salir a pagar. Lamentablemente, porque no me enorgullece ver listados y listados y listados de personas asistidas, pero sí me enorgullece saber que un ejecutivo las asistió y más me enorgullece saber que un montón de esas personas asistidas fueron productos de las gestiones de los concejales que hoy me acompañan, al menos en mis bloques. Porque de eso se trata específicamente. Así que con respecto a estos gastos y a estas transferencias que tienen que ver con el sector social, sin lugar a dudas no dudaría en levantar la mano una y otra vez. Con respecto a lo que tiene que ver con las horas extras, sí. Como bien se expresaba en mesa, hubo demoras que también como concejales supimos canalizar con el departamento ejecutivo, demoras que quisimos sanear, que pedimos sanear, porque el vecino en ese contexto en el cual estaba viviendo, y un vecino municipal y un vecino y un empleado municipal, que sabemos que los sueldos de las municipalidades, y ya llegaremos a la instancia de que somos un municipio llamado pobre por la cantidad de recursos en los cuales nos manejamos a nivel municipal. Los sueldos no son altísimos y sabemos que cada vecino necesitó esas horas extras que no pudieron ser pagadas a tiempo y necesitó que se le pague a tiempo. Como también sabemos que lamentablemente el Ejecutivo tuvo que recortar las horas extras en algunos sectores, y no porque no hacía falta arreglar más caminos, no porque no hacía falta levantar más ramas, porque no tenía el dinero. Y porque no tenía el dinero porque se encontraba en un contexto económico difícil, con un gobierno que se iba y tampoco le interesaba nada, porque si decimos que nosotros gastamos en gastos electorales, que niego de todas formas, también tengo que decir que hay un gobierno que se iba y que dejó pagos sin realizar, que no asistió al Estado municipal como el Estado lo necesitaba para que este municipio pueda asistir a sus vecinos. Sí, sin lugar a dudas, seguiremos trabajando y seguiremos solicitándole al Departamento Ejecutivo que en el marco de sus posibilidades no solamente pague las horas extras, sino que pueda compensar lo perdido por el empleado municipal, porque el empleado municipal el año pasado perdió también, y perdió mucho. Entonces estarán nuestras voces también a apuntar a que este empleado municipal, en un año difícil como el que vamos a atravesar hoy, pero pueda compensar eso perdido. Somos conscientes, pero eso no nos dobla hoy la posibilidad de decirle al Ejecutivo que sí, que la rendición de cuentas se trata de decir, saber lo que se hizo con el dinero, y se supo. Que puede haber diferencias ideológicas en qué gastarlos, que algunos podrían pretender gastarlos al sector privado y otros a lo público, que algunos pretenderían gastarlo para un sector de mayor riqueza y otros preferimos gastarlos a los más vulnerables. Eso pasa por otro lado. Acá estamos rindiendo cuentas y el Ejecutivo lo ha hecho y de la mejor manera. Con respecto a los proveedores, no desconozco esta diferencia que se dice que se hace entre locales y de otros lugares. Lo mismo que puedo plantear, como lo hizo el concejal Aramburu, es que se ha generado una deuda con estos proveedores que hoy lo necesitan sin lugar a dudas, y que va a ser nuestro motivo de insistencia también para el Departamento Ejecutivo para que se pueda poner al día. Fondos afectados. Una y otra vez venimos planteando de los fondos afectados y para ser más clara con el vecino, lo que hace el Departamento Ejecutivo, no porque la ley lo ampara, como por ahí se dice, porque parece que lo hace a gallos y medias noches, sino de porque es una facultad. El Ejecutivo hoy presupuesta por las decisiones políticas que él toma y por los fondos sobre los cuales se puede tomar una decisión política al respecto, que no son los fondos afectados. Los fondos afectados, como la palabra lo dice, van destinados a ciertos lugares. En función de eso, es que el Ejecutivo nos plantea lo que se llama el presupuesto, que es esta proyección de gastos
trasvasada con una connotación política importantísima de a dónde quiera apuntar esos gastos que hoy tienen. Y cuando nos vamos al tema de la falta de generación propia de recursos, es ahí cuando me pregunto, ¿a qué apuntamos? Porque sabemos que tenemos un 80% del presupuesto que es provincial y nacional, y sabemos que tenemos un 20% que es presupuesto municipal. Y también lo sabemos porque lamentablemente la comunidad es la que hoy, e históricamente por la connotación del pueblo, no resistiría que lo asfixiemos con más tasas. Entonces yo me pregunto, cuando hablamos de generación propia de recursos y entendiendo que esa generación propia de recursos no es más a nivel contributivo, tributario, que imponer tasas al vecino. Pero después me vuelvo a replantear al escucharlo y es los mismos bloques que se negaron a un aumento en las tasas. Y la realidad es que la contribución tributaria va al contribuyente, al que más tiene, al que menos tiene, y desde mis convicciones, al que más tiene, pero va al vecino. Entonces, cuando hablamos de presupuestos propios a nivel contable, o me comí una materia, o no estoy entendiendo a qué se refiere, por eso es que reflexiono sobre esto. Sería genial que podamos tener nuevos impuestos y que esos impuestos sean a grandes contribuyentes del distrito. Y para eso sería bueno que el distrito crezca. Y estoy convencida que más allá de la pandemia, este gobierno y este gobierno que llevamos desde el 83 ha generado un crecimiento importantísimo en el distrito. ¿Que falta? Muchísimo. ¿Que se proyecta? Muchísimo. Pero ojalá que cuando lleguemos a ese momento podamos afectar a aquellos que más tengan, a aquellos que más puedan producir, porque también va a ser posible la producción. Hoy en día pienso que decir que desaprobamos esta rendición de cuentas porque el Ejecutivo no afectó, no tiene más recursos, es directamente pensar en una asfixia al vecino que es ideológico, personal, partidario, estaría totalmente en contra. Así que un poco en márgenes generales esto es el porqué, un poco dar respuesta en forma rápida a lo que fue planteado en esta mesa, que ya no es mesa y que es un lugar de encuentro por la pandemia. Sí, ¿por qué decimos que sí a este presupuesto? Decimos que sí por lo mismo que ustedes dicen que no. Decimos que sí porque es un presupuesto que asiste. Decimos que sí porque fue una rendición que acompañó a la gente. Y decimos que sí porque sin lugar a dudas hay un montón de cosas para proyectar, pero sabemos que estamos en el camino correcto. Y por eso decimos que sí a esta rendición y por eso dijimos que sí a este presupuesto. Ojalá que en estas áreas que faltan, como producción, como esperemos años próximos mayor obra pública, esperemos mayor turismo, esperemos mayor inversión en todas las áreas. Pero hoy decimos que sí y no dudamos en levantar esta mano. Tiene la palabra concejal Tobio. Tobio. Gracias, señorita Presidente. Bueno, usted se encargó de marcarme un error conceptual. Yo se lo voy a devolver porque me parece que el error es suyo en cuanto a la apreciación de la comparación de periodos presupuestarios. Me parece que no es un error compararlos, todo lo contrario. El presupuesto anterior siempre es la base del que sigue y tiene que ver con un aumento de un año con respecto al otro, que se da de provincia en los recursos coparticipables y a nivel local los aumentos que se fijan desde el Consejo Deliberante. Y bueno, ya volviendo a esos aumentos locales a los que aprobaron ustedes, que nos recriminan que no los acompañamos, que son aumentos que afectan al bolsillo de los vecinos. Aumentar el 100% de las tasas, en una época de crisis, como ustedes marcan. Cuando hablamos de generar recursos propios, no hablamos de exprimir a la gente como ustedes quizás pretenden. Nosotros hablamos de crecimiento, y el mismo crecimiento que plantea tu presidente. Cuando habla que la única salida a todo este lío, a esta crisis, es el crecimiento. Y de eso se trata de hacer crecer el PBI. Y el PBI no solamente a nivel nacional,
sino lo tenés que ver a nivel local. Y el PBI nuestro local es hacer funcionar el parque industrial, que no lo hacen, es hacer laburar la planta de tratamiento de residuos, que la tienen parada y cayéndose a pedazos, y no lo hacen, pudiendo estar trabajando 10 personas hoy, ayer. Hacer crecer el PBI nuestro es hacer funcionar el turismo, teniendo el río Salado en Villanueva y la laguna acá. Realmente eso genera actividad y genera ingresos para la municipalidad. Yo les tengo que explicar ese concepto a ustedes, porque esto no se trata de ir a buscar al que más gana para exprimirlo y darle al que más tiene solamente. Se trata de crecer. Y crecer se trata de eso, de hacer crecer la torta, no que la torta sea cada vez más chica. Pero ahí son cuestiones que tendrían que o reconsiderar a la hora de considerar ustedes o de considerar con respecto a lo económico. Realmente pensar en la gente es pensar en descomprimir a la gente. Y la gente necesita trabajar. Trabajar implica no que la municipalidad siga contratando gente, implica que la municipalidad genere las condiciones para generar más trabajo en el distrito. Entonces, me parece que estamos hablando de dos idiomas diferentes. Estamos hablando, nosotros hablamos de la producción, como habla su presidente, que también habla que es la única salida de crecimiento. En ese sentido hablamos de producción, para hacer crecer la torta y que todos podamos tener un poco más. No de exprimir a la gente como plantean y de forma errónea y que quieren confundir a la gente. Cuando ustedes dicen que bien perdieron el año pasado, sí, perdieron los empleados municipales y perdieron grande, realmente. Fue un año de muchísima inflación, como bien dijo la Presidente en sus consideraciones, pero eso no implica que hayan hecho crecer el gasto en transferencias al sector privado para financiar gastos de la manera que lo hicieron. Yo consideré, para su tranquilidad, la inflación de un periodo a otro, consideré el doble del valor, si se quiere, también para compensar la crisis, si se quiere. 5 millones más le agregué al monto ajustado por inflación. Y eso me da 6,5 millones de más sobre eso. Entonces me llama la atención el número. Y déjeme reservarme eso para mí. El beneficio de la duda de que es un gasto excesivo en un año electoral. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, realmente apelo a lo mismo que ustedes quieren hablar con nosotros. No confundan el electorado, hay dos visiones diferentes, la suya y la nuestra. Y bueno, la gente tiene que ver y razonar lo que le parece bien. Pero de ninguna manera voy a aceptar que ustedes digan que nosotros queremos exprimir a la gente. Ustedes la están exprimiendo. Y ayudarla es ayudarla a crecer, no a terminarle el mes como lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Con un alquiler, la gente tiene que pagarse su alquiler. Y volviendo también a derechos de las personas, bueno, quizás en otra consideración más adelante en el otro proyecto. No, nada más, señorita Presidenta. La palabra concejala Aramburu. Bueno, permiso, me saco Bueno, lo escuché atentamente al concejal Tobio y sí, son dos visiones distintas. A mí la pelea entre una y otra no, pero posiblemente son dos visiones distintas. La idea que yo tengo en la cabeza es que el presupuesto municipal esté bien en el tema del personal, bien los gastos, bien organizado, y que su deuda sea comparable a la rendición, al ingreso que tiene el municipio. Este año ha sido especial, sí, la verdad que sí, porque lo que dice el concejal Tobio, el tema de la laguna, del parque industrial, sí, yo estaba presente porque en diciembre estuvimos, que yo quería que ellos también participaran y que lo vamos a hacer. Pero vino este tema de la enfermedad del coronavirus y planchó todo. Nosotros teníamos proyectos en el tema de la laguna, en el tema del parque industrial, que no pudimos hacer nada. Teníamos reuniones para ir a Capital, para el tema del subsidio de la energía eléctrica. Teníamos para hacer 1500 cosas. No pudimos hacer nada. Teníamos el tema también para hacer una inversión en el tema de las casitas. También con el coronavirus nada. Todo fue al tema de salud. Todo lo que es plata de provincia y nación fue a salud. Y sí, y nos tiene que cachetear que no hicimos eso, sí,
y donde nosotros dijimos que queríamos arreglar la estación, que queríamos hacer, y sí, pero ¿qué hacemos con una pandemia? Y con respecto a las horas extras, como dice el concejal Capil, yo lo pregunté también y íbamos a ver a reunir, pero el año pasado fue difícil. Se destinó mucho más al tema salud y el tema acción social, lamentablemente, y se tiene contra el empleado, ahora se va a ir arreglando lo que nos dijo el Ejecutivo. Y bueno, y después, como todo, cada uno tiene su visión. Yo siempre comparo presupuesto y rendición, que no sea muy grande la distorsión. No lo es, yo lo analicé. Este mes viene el presupuesto del 18, que lo hicieron ustedes el anteaño, con la rendición. Y sí, posiblemente se haya gastado más en el tema hospital y en tema acción social, pero fue un año así. Este año va a ser todo salud, porque no están en deuda el Ejecutivo por ahí en algunas calles de tierra, es cierto, pero todos estamos destinados para que el vecino, como están trabajando hoy el tema del Ejecutivo, lo están haciendo bien por el tema de la enfermedad. Entonces yo lo que, bueno, ahí como para terminar la rendición, como para hacerla corta, yo lo que quiero sí agradecer, porque la verdad, nosotros con el concejal Porcel íbamos todos los días, preguntábamos a Contaduría, entonces agradecer a toda esa gente que la verdad queríamos datos y nos dieron datos, porque la verdad fueron abiertos. En el tema también de acción social nos dieron datos con el concejal Porcel. Entonces agradecer a toda esa gente, porque uno va a preguntar y están todos con el tema de la enfermedad y por ahí uno molesta. Y la verdad que queremos agradecer público a todo el departamento que están trabajando arduo por este tema y que gracias a Dios hasta ahora la van llevando muy bien. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Henning. Gracias, señorita Presidente. Tenemos la oportunidad de contar en este cuerpo con contadores que dan una visión numérica de la situación. Como profesional de la educación, quiero dar una visión social de la situación de nuestro distrito. Este distrito que ha llevado como prioridad la atención a todos los vecinos, con las diferentes edades, con las diferentes situaciones, con las diferentes inquietudes y con las diferentes demandas. Fundamentalmente creo que todos los concejales creemos y defendemos que se asista a las personas. Y esta asistencia que se debe hacer a las personas no es una única vez, sino que es durante todo el año, porque está muy bien las palabras que usted expresó en la mesa. Se debe tener en cuenta que hemos venido de una situación social muy difícil. Y esta situación social difícil corresponde a una política económica que privilegiaba un cierto sector y que precisamente no era el sector de la producción, no era el sector de la salud, que hoy estamos sufriendo en gran medida que nuestros hospitales estén despojados de insumos, que haya habido hospitales sin terminar, y también un sector donde la educación tenemos mucho por hacer y por continuar, desde la entrega de las netbooks, desde la asistencia a las instituciones educativas. Pero una de las cosas que más me conmueve en este momento es la insistencia por la frase que el año pasado fue un año electoral. Y sí, por suerte, gracias a esta democracia que estamos viviendo desde el año 1983 en forma ininterrumpida, el pueblo se expresa. Y el pueblo se expresa por un gobierno que piensa en el otro, por un gobierno que sí, tiene mucho por mejorar y mucho por hacer, porque esto se construye entre todos. Y precisamente hoy nuestro bloque se llama el Frente de Todos, porque en este Frente de Todos no solamente hay un sector político que es el justicialismo, sino que convergen muchos otros vecinos y personas que han sido autoridades y han estado en otros momentos en distintos planos y están para colaborar. Yo creo que la situación general de nuestro país hace que hoy las chicanas de que que el año pasado fue un año electoral, hay que dejarlas de lado. Cada 2 años, por suerte, es un año electoral y cada 2 años, por suerte, el pueblo decide y el pueblo opina y el pueblo cuestiona
y felices nosotros de poder representar ese pueblo y de poder hacer algo más por los vecinos. Nada más, señorita Presidenta. Tiene la palabra el concejal Capino. Sí, vuelvo a hacer un comentario sobre lo que mencionó el concejal Aramburu. Pareciera que comenzaron a gobernar en el distrito de General Paz cuando empezó la pandemia. En cuanto al crecimiento en el sector productivo. Porque el concejal Aramburu dice todo lo que tenían pensado hacer, pero ¿por qué no lo empezaron a hacer antes? Ese es el comentario que quería aclarar. Y el otro comentario es que coincido con la concejal Penín. Nosotros no estamos en contra de la ayuda asistencial. Lo que entendí que el concejal Tobio decía es evitar la asistencia con la generación de trabajo, nada más. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Inverti. Gracias, señorita Presidenta. No, a mí me quedó picando una cosa que se dijo acá, que yo apoyo y me parece bárbara, que haya nuevas iniciativas para generar recursos. Se habló del parque industrial, se habló del turismo, porque quiero recalcar que más allá de lo que pase con el coronavirus de acá en adelante, no nos olvidemos que en los últimos 4 años se cayeron a pedazos miles de empresas, que el turismo se vino abajo porque la gente no tenía plata para salir a gastar. Entonces es medio difícil tratar de remontar o agrandar un predio industrial donde las empresas están cayendo. Que no nos olvidemos de eso. Bueno, a modo de conclusión y un poco en consonancia con lo que planteaba el concejal Inverti y en respuesta al intercambio con el concejal Tobio, me alivia que se haya podido explayar y que haya podido explicar a qué se refiere con esta falta de generación de recursos propios. Porque si uno habla a nivel actual que debemos generar recursos propios en la situación en la que estamos atravesando, es indefectible no pensar en una puesta en marcha de ciertas afecciones al contribuyente. Me alegra y me genera un alivio que no haya estado apuntado a eso. Y sin lugar a dudas, en mi consideración previa también extendí este afán de crecimiento, esta necesidad de crecimiento, y con ese crecimiento iban a venir seguramente nuevos fondos o nuevas partidas afectadas. Como bien también se dijo en mesa, y lo compartimos totalmente porque esto no es un proyecto o una idea de un bloque, sino es una idea de un país, que tenemos que ser más productivos, que tenemos que generar una mayor producción, que tenemos que poner de pie, como decía el concejal Inverti, a todas esas pymes que destruyeron durante 4 años. Pero también sería injusto decir que lo que pasó en General Paz o lo que pasa en General Paz es producto de 4 años. Sí es cierto que hay un sector industrial que no alcanza las expectativas que como nosotros tenemos como gobierno y que ustedes tienen como bloque. Pero no es tampoco podemos hablar de que es un sector productivo parado. Durante este tiempo ha habido fábricas, faltan más, vuelvo a lo mismo, faltan más. Pero no es un sector que haya estado inactivo y tenemos un secretario de producción que trabaja para ello y un ejecutivo municipal que trabaja para ello. Sí, este año no arrancó con el coronavirus, pero el concejal Aramburu se refería a la proyección que estuvo desde el día 0 que estuvo sentada en la banca, a esa proyección en generar audiencias, a esa proyección en generar nuevas respuestas al sector industrial para que sea para generar mayores facilidades y que las empresas puedan instalarse. Esa proyección que hubiese sido muy grata que le hayan tenido los concejales de Juntos por el Cambio el año pasado, cuando tenían un gobierno nacional y provincial y tenían una mirada de la Argentina increíble. A eso se refería el concejal Aramburu, a
a la proyección y al trabajo desde el día cero en su banca, compartida con todos nosotros y con el Departamento Ejecutivo. Y sí, comparto las palabras de nuestro presidente, que afortunadamente, como dijo la concejal Genín, el pueblo eligió y eligió al pueblo, y eligió a quienes pudieran dar respuestas y a quienes afortunadamente hoy nos gobiernan en este contexto tan difícil que estamos atravesando. Y por eso comparto las ideas, comparto sus proyectos y comparto el sueño de esta Argentina para todos. No habiendo más consideraciones, pasamos al segundo punto. Perdón, tengo dos despachos, tengo un despacho por la mayoría y un despacho por la minoría. Pongo a votación el despacho por la mayoría. Por mayoría, por la presidencia, queda aprobado. Y pasa, porque resolución pasa directamente. Por eso pasa directamente al Departamento Ejecutivo y ahora sí damos tratamiento al punto.